Bueno, y hablamos hasta ahora en directo con Marcos Martínez, que es el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar para situarnos por explicar qué supone la profesión de graduado social. Es una profesión joven y poco conocida. ¿De qué se ocupa un graduado social? Bien, pues sí, es una profesión joven. Date cuenta que los estudios nuestros empezaron en 1929 y la profesión en Asturias está desde el año 1956. Y principalmente se accede a nuestra profesión por el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Española, que aquí en Oviedo hay estudios, y nos ocupamos principalmente de todo lo que es las relaciones laborales y los recursos humanos, como dice perfectamente el nombre del grado. También dentro de ese abanico tan amplio nos ocupamos del asesoramiento laboral y fiscal de las empresas, del asesoramiento y puesta en marcha de los emprendedores. Nos ocupamos también de la dirección o gestión de recursos humanos de empresas, y también una parte importante de la profesión es que podemos ejercer en los juzgados de lo social, tanto para defender en caso de conflicto a empresas y trabajadores. Y otras líneas de actuación que tenemos es la prevención de riesgos laborales, la auditoría sociolaboral y también la mediación laboral y la orientación laboral. Es decir, abarcamos todo lo que es la materia laboral de empresas, trabajadores, el triángulo que hay entre empresas, trabajadores y administración pública. Es decir, que en esta última temporada, en plena pandemia, los graduados sociales son los encargados de tramitar ERTEs y prestaciones por desempleo, o sea que llevan unos meses con una carga de trabajo muy grande, ¿no? Sí, de hecho, pues como todos, todo el mundo laboral, tanto por parte de los profesionales como nosotros, como de las administraciones públicas, pues evidentemente pues esta crisis pues nos ha llevado pues una carga añadida de trabajo y un colapso en todas las líneas. De hecho, un hecho que reseña la importancia de los grados sociales es que el propio gobierno dijo que éramos una profesión imprescindible, nos metió dentro de la lista de profesiones imprescindibles. Es normal, porque date cuenta que si nosotros no hubiésemos hecho esa gestión entre empresa, trabajador y administración pública, pues muchas personas y muchas empresas no habrían completado sus ERTEs y pues evidentemente pues muchos trabajadores podrían haber quedado sin cobrar esas prestaciones. No había nadie que las tramitara y la administración pública sola no las puede tramitar. Bueno, desde el colegio aseguran que las dificultades, que todo ese colapso que contábamos en los informativos sobre la tramitación de los ERTEs, que todas esas dificultades empezaron con la aprobación de unas normas que tenían falta de análisis en la aplicación práctica. ¿Qué significa esto? Pues esto significa pues simplemente que se emite una norma que es general y posteriormente o anteriormente a emitirlo no se analiza si en la puesta en práctica toda esa normativa de cómo tramitar los ERTEs y de cómo tramitar las prestaciones colectivas de los trabajadores, porque hay que recordar que las prestaciones colectivas es un trámite que de normal es del propio trabajador y en este caso pues lo han transmitido a las empresas. Quiero decir, cuando se toma una decisión sobre una normativa, muchas veces se toma pensando en la empresa, pero no se toma pensando los que estamos detrás, porque la empresa va a mirar para los grados sociales y va a decir esto cómo hay que hacerlo. Bien, antes de tomar una decisión de una normativa general como los ERTEs o la prestación de desempleo o otras que podemos añadir, pues hombre, un poco lo normal es que la decisión la tomen quien tienen potestad para tomar estas decisiones, que son el gobierno en este caso de la nación y los agentes sociales, pero también yo creo que sería bastante positivo que contaran con los colegios, con los grados sociales como órgano consultor, a efectos de que eso que van a decidir en la práctica cómo se va a percibir por parte del contexto empresarial y de los trabajadores. Lo sufrimos ya con el registro horario. Se quiso hacer un registro horario, una normativa a tranques y a barrancas, y lo que pasó es que después nadie sabía cómo había que aplicarla, y antes de que se aplicara correctamente ha pasado un año. Claro, ahora mismo se han dictado varios reales decretos en 4 meses y el adaptarse a esos reales decretos en 4 meses, si en uno como por ejemplo el registro horario tardamos casi un año en adaptarnos, imagínense ustedes
pues lo que podemos tardar en adaptarnos en un Real Decreto que empieza a correr desde ya, desde que lo dicta. O sea, ustedes se quejan, entre otras cosas, de que desde las administraciones no se contó con los colegios de graduados sociales para tramitar estos ERTEs. ¿Creen que ese es el principal problema, de que no se abonasen los ERTEs y las prestaciones por desempleo en tiempo y forma? Bueno, a ver, el principal problema no, porque hay muchos problemas con respecto al abono de las prestaciones en tiempo y forma. El principal problema de eso fue el colapso, quiero decir, la administración pública no estaba preparada para recibir todo ese aluvión de prestaciones colectivas. De hecho, daros cuenta de que la prestación de desempleo, como dije hace un momento, es una potestad que normalmente tramitaba el trabajador y de repente tuvieron que sacar una forma de hacerlo de forma más rápida, y entonces sacaron las prestaciones colectivas, que no dejan de ser pues unos Excel que hay que tramitar cara al desempleo, y que después conlleva también una serie de gestiones que nosotros tenemos que hacer. Entonces, quiero decir, hubiese sido más fácil posiblemente tener un punto único de tramitación, porque claro, la tramitación ERTE a veces pues decirlo suena a que presento algo y se acabó. No, la tramitación ERTE empieza en que tenemos que presentarlo en el organismo autonómico laboral de las comunidades autónomas, y de ahí conlleva que hay que tramitar una prestación hacia el servicio público que es de competencia estatal, y de ahí conlleva también que hay que realizar una serie de cambios dentro de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y aparte, dentro de esa tramitación del SEPE, que es, por ejemplo, algo que no habían previsto hasta casi agosto, es que aparte, dentro de la tramitación del SEPE, había que hacer otro trámite más dentro de esa tramitación, que iba dirigido al control de la inspección de trabajo. Quiero decir, daros cuenta que eso, en contextos normales, bueno, pues se puede llevar con una normalidad. En un contexto en el cual, pues a lo mejor una asesoría tiene 300 empresas y tiene que tramitar pues 700 trabajadores de prestaciones, pues hombre, es muy complejo si no se agiliza este tipo de burocracia, que es un buen momento, porque ahora es cuando lo hemos vivido. Entonces es un buen momento para analizar este contexto y decir, bueno, pues ahora mismo nosotros lo que vamos a hacer es ser el país más ágil de Europa, y vamos a tener un punto único de tramitación, de tal forma que tramitando lo mismo, porque prácticamente las informaciones son las mismas en todos los organismos, en un punto único nos facilita a nosotros la tramitación, y todas las administraciones públicas puedan coger esos datos y hacer sus diferentes trabajos. El ERTE aprobar la autonómica aprobar el ERTE, el SEPE poder pagar las prestaciones de desempleo, y la tesorería a su vez poder recaudar las cotizaciones oportunas. ¿Han detectado muchas irregularidades en la tramitación de los ERTEs por esta pandemia? Hombre, a ver, más bien irregularidades, a ver, ha habido muchas complejidades, en el sentido de que, pues por ejemplo, no sabía, como la normativa no estaba clara, no sabía la empresa, o más bien nosotros, muchas veces no sabíamos cuándo teníamos que renunciar a un ERTE o cuándo no, porque tampoco tenía la normativa no lo aclaraba. Es decir, no sabíamos si había que renunciar cuando se sacara el primer trabajador, el último trabajador, cuando se sacara o cuando pues se hubiera recuperado la actividad. Pero actividad, ¿cuándo se entiende recuperada? Quiero decir, el problema es que cuando se enlaza una normativa en líneas generales, y no se establece un poco, digamos, las ideas claras de qué se tiene que hacer o no se tiene que hacer, es cuando pues aparecen muchos problemas para los que tramitamos, para los administrados y también para la administración pública, porque la administración pública, si nosotros no sabemos o no tenemos claro cómo hay que hacer las cosas, porque no nos las han normatizado bien, el problema que tiene es que va a tener un aluvión de consultas de profesionales y de empresas y de trabajadores que van a colapsar el sistema, que es lo que ha pasado. Bueno, y desde el Colegio de Graduados Sociales de Asturias creen que es clave la reforma de la Administración para la recuperación empresarial y económica de Asturias, sobre todo después de una situación de pandemia como la que vivimos. ¿Les suena bien a los graduados sociales la reforma de la Administración anunciada por el Principado?
Bueno, a ver, yo que me suena pues como una decisión estratégica que quizás se tenía que haber tomado ya hace años. Pero reforma yo creo que en dos sentidos. En el sentido de reorganizar los recursos que tienen, porque sí es cierto que a lo mejor hay ciertos sectores de la administración pública del Principado de Asturias que necesitan más ayuda, más bien de personal, y otros que a lo mejor están más descargados pues necesitan menos. Por ponerte un ejemplo, pues si hay muchas peticiones sobre el salario social básico, la ley de dependencia, eso quiere decir que posiblemente se necesite más personal en esa administración o en esos departamentos que en otros departamentos que están más descargados. Entonces es lógico que se tome esa decisión. Pero aquí lo que es muy muy importante, que yo creo que coincido con muchos otros colectivos o que representan a empresarios, por ejemplo, es que se necesita tener una administración pública telemática ágil. Es lo más importante, porque ahora mismo estamos en el mundo de lo telemático. Entonces es importante que la administración pública tenga una herramienta ágil para poder realizar todos los trámites de todas las empresas y trabajadores y ciudadanos, porque cada día es más el ciudadano o el empresario o el trabajador que descargan más sus trámites con respecto a los profesionales, es decir, que acuden a nosotros para realizar este tipo de trámites. Si tenemos agilidad, si podemos representarlos de forma fácil y ágil, todo va a ir fluir con mucha más naturalidad. Si se colapsa el sistema o el sistema no está preparado para hacer una serie de presentaciones, como por ejemplo pues no estaba preparado para asumir las prestaciones de los ERTEs cuando empezó la pandemia, que después sí se ha ido corrigiendo con el tiempo y se ha normalizado, pero sigue siendo una tramitación telemática o un sistema, una sede electrónica en el Principado muy parca a la hora de realizar las gestiones. Se necesita mucha más agilidad. Y otras comunidades autónomas pues ya antiguamente pues sí habían puesto sistemas más ágiles, y nosotros pues en ese sentido no hemos sido los mejores. Entonces nos toca intentar ser mejores y tener esa agilidad de telemática de tramitación para poder competir y poder tener esa agilidad a la hora de tramitar la apertura de un centro de trabajo, por ejemplo. Pues toda la burocracia hay que reducirla. Eso es lo que nos hace competitivos a nivel de comunidad autónoma y por supuesto también a nivel de país, porque hay que recordar que Asturias compite, aunque parezca que no, pues compite, y España también compite, y mientras más agilidad, más fácil para las empresas, los trabajadores y para nosotros. Bueno, pues Marcos Martínez, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este informativo matinal en directo. Gracias y buenos días. Venga, gracias. Venga.